su presencia en este acto que lo llamamos acto de la ciudadanía, porque todos somos ciudadanos. Tenemos aquí a presidentes de fundaciones, cargos institucionales del Ministerio de Agricultura, del Ministerio de Sanidad, hay 3 direcciones generales, Carmen Plaza, directora general del Instituto de la Mujer, Pablo Saavedra, sostenibilidad, y Nacho Perriño también, que tiene el tema de los apoyos sociales y también vinculado a la discapacidad, ¿no? Y presidentes que nos vienen de fundaciones, pues en este caso, de Galicia, de Barcelona, de Madrid. Yo, como premio del jurado ya de esta 13 edición, tengo que señalar que el título de estos premios ciudadanos, se debe a Víctor Jara, el título y la creación, que es una persona, su personaje también, pues de múltiples facetas, todas ellas enormemente interesantes desde el punto de la cultura, de la innovación, de la creación, de los medios de comunicación. Y los premios intentan recuperar el término y el contenido de la dignidad de las personas y recordar que deben ser tratadas como ciudadanos, con derechos propios, por sí mismos, por ser personas. Y eso es lo que se premia en todos estos actos, en este acto distinto, con un contenido muy diferente a cualquier otro, porque se premia desde la sociedad civil. Esta es una organización de la sociedad civil y se premia también a la sociedad civil, a los titulares, a los partícipes, a los actores de la sociedad civil. El jurado de este premio es un jurado integrado por personas y por instituciones que tienen un gran reconocimiento social, algunos de ellos están aquí con nosotros, y se han premiado este año, y en esta convocatoria concretamente, como han visto ustedes ya la muestra anterior, actos, actividades de instituciones con una labor muy importante para mejorar la vida de las personas. Aquí se premia a quienes han trabajado, organizaciones, personas, por mejorar la vida de las personas que les convierten en ciudadanos. Ustedes están haciendo una labor que es absolutamente racional, supone un pensamiento, una preparación a favor de los ciudadanos. Es el momento de atreverse a pensar y atreverse a hacer, y no dejar las cosas como están, sin hacer ni poner nuevas alternativas a la situación existente. Hablamos de riqueza, de actividad, de alimentar a la sociedad civil, de valores, de referentes, ¿no? Y en esa misma línea continuamos con los premios. Ahora vamos a entrar en lo que es la sostenibilidad. Palabra importante, sostenibilidad, no solo para el tema cuando hablamos de medio ambiente, sostenibilidad representa educación, cultura, servicios sociales, mantener, significa mantener, ¿no? Pero en este caso hablamos de la Fundación Banco Santander, ¿no? Le va a entregar el premio Pablo Saavedra, que es el director general de la Seguridad de la Costa del Mar del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, y lo va a recibir Rafael Hurtado, responsable de sostenibilidad de Banco Santander, la Fundación Banco Santander. ¿Pueden subir, por favor? Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias a la Asociación Premios Ciudadanos por la organización de estos premios. Para mí es un honor estar aquí en representación del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Un honor y una satisfacción porque estos premios y este premio de sostenibilidad que me toca aquí entregar encarna perfectamente la visión de la sostenibilidad que propugnamos desde el Ministerio. La sostenibilidad es protección del medio ambiente, por supuesto, pero es una protección del medio ambiente entendida como la protección del espacio en el que se desarrolla la actividad de las personas. Una protección del medio ambiente con las personas. No creemos en las medidas que desde las administraciones desconfían de la capacidad de la gente para proteger sus propios recursos,
Creemos en que mucho más útil que la restauración de un espacio natural con fondos públicos, una nueva norma sobre residuos, una sanción a una empresa que contamina, mucho más útil que todo eso, que también es proteger el medio ambiente, por supuesto, es conseguir que las personas, que las empresas, la sociedad civil, los actores sociales a los que se refería el presidente del jurado, se convenzan de que necesitan proteger el medio ambiente, de que no solo es bueno y es necesario, sino que es mejor para su propia supervivencia, y que encuentren además incentivos y motivos para protegerlo. Si una entidad en este país encarna esa visión, es la Fundación Banco Santander. Y debe ser un referente para todos, una empresa multinacional, referente líder de su sector, que sin embargo, encarnando los valores de la rentabilidad económica y de la competitividad empresarial, lleva 12 años ininterrumpidamente desarrollando proyectos de conservación de espacios, de protección del patrimonio natural, cuidando nuestros espacios naturales más señalados, nuestras especies emblemáticas más importantes y más amenazadas, en tierra, en el mar, y representando y siendo un ejemplo, como digo, para todos. Por tanto, no solo felicito a la Fundación Banco Santander, sino que además le doy las gracias en nombre del Ministerio y de toda la sociedad. Hola, buenas noches. Para la Fundación Banco Santander y, por supuesto, que nos habla, es un honor recibir este premio. Este premio que viene a significar, en lo que se refiere a la vertiente de sostenibilidad, los tres motivos que ya, tal como en el año 1996, John Elkington, que muchos de ustedes conocerán, visualizó con su famoso triple objetivo. Él decía que una empresa, una sociedad civil, en definitiva, para ser sostenible tiene que cumplir tres requisitos: ser económicamente viable, ser socialmente responsable y ser ambientalmente sostenible. Nosotros, desde la Fundación, con el inicio del nuevo milenio, la Fundación, como ustedes saben, se creó hace mucho más tiempo, pero al llegar el nuevo milenio nos planteamos abrir la actividad que hasta entonces se hacía, fundamentada en los temas artísticos, fundamentalmente. Abrimos el abanico, como digo, y al inicio de este milenio quisimos dar un paso más y incorporamos como una línea fundamental de la Fundación la sostenibilidad. La sostenibilidad en este triple objetivo que les he comentado y que luego rápidamente, muy brevemente, les he ponido en casos concretos. Y entonces lo que hicimos fue crear una nueva línea que denominamos sostenibilidad y patrimonio natural, y a partir de ahí empezamos a trabajar. Hemos hecho, y por supuesto seguimos haciendo, porque como les digo, es una línea estratégica de la Fundación, está abierta permanentemente todos los años, de forma continua y además creciente. Pues hemos hecho muchos foros, muchos seminarios, hacemos muchas publicaciones, pero sobre todo hacemos una cosa que nos gusta mucho, que es lo que denominamos restauración de espacios naturales degradados. Lo que pretendemos con esta línea de restauración de espacios naturales degradados es cumplir tres objetivos. El primero es el hecho concreto de un ecosistema dañado, restituirle su funcionalidad, restituir la característica natural del hábitat y de otra manera ayudar a que los espacios y las especies que en ellos habitan tengan mayor viabilidad de futuro, es decir, sean más sostenibles. Pero no nos quedamos ahí. El segundo objetivo que nos planteamos cuando hacemos esta restauración del espacio natural, es que queremos animar a que otros hagan, es decir, a que otros actores, tanto públicos como privados, hagan, se animen, se involucren y cada uno dentro de su campo de actuación, y esta noche tenemos muchos ejemplos, sean conscientes de que la sostenibilidad es una cosa de todos y solamente entre todos podemos cambiar las cosas y salir mejor. Y el tercer objetivo que nos planteamos es con esta restauración que, como les digo, llevamos ya 13 años haciéndolas. El tercer objetivo es potenciar todavía más la sensibilización ciudadana, es decir, que la participación de la sociedad civil, el cuidar de su entorno, también se atañe, y el cuidado del entorno natural, el cuidado de aquello que nos cobija, es sobre todo, no es cuestión de la administración, que lo es, ni es cuestión de las entidades privadas, que lo es, pero sobre todo es cuestión de los ciudadanos. Pues esta vertiente
de concienciar a los ciudadanos es una y no pequeña dentro de este panorama que nos planteamos cuando hacemos una rehabilitación. De tal manera que nosotros, bueno, pues, como queremos involucrar a muchos actores, como digo, lo estamos repartiendo por toda España y les animo, les invito, y si lo desean pueden visitar nuestra página web, en donde tenemos una herramienta muy innovadora, permítanme que presumo un poquito, pero creo que lo merece. Y es la primera vez en España que se puede hacer visitas virtuales a espacios naturales. Hasta ahora se pueden hacer visitas virtuales a museos, se pueden hacer visitas virtuales a monumentos histórico-artísticos, pero no había visitas virtuales a espacios naturales degradados una vez restaurados, que es lo que nosotros brindamos en nuestra web. Les animo, y si lo desean pueden pasar en nuestra página web y pinchan sostenibilidad, es un mapa de España en donde verán ustedes como poquito a poco vamos rellenando de acciones de las que nos sentimos muy orgullosos. Porque, como digo, nos permite no solo restaurar, no solo restañar, sino que además nos permite involucrar. Yo no quiero extenderme, porque he estado hablando toda la noche de las ventajas y del ánimo que pretendemos influir a los que nos rodean, pero no quiero terminar, como digo, sin acordarme aquí y darle las gracias a todas las entidades sin ánimo de lucro con las que colaboramos. Nosotros todos los proyectos que hacemos los hacemos con entidades sin ánimo de lucro. La Fundación Glesta, obviamente, también son entidades sin ánimo de lucro. Y entonces, aquellas ONGs, fundaciones, asociaciones, en fin, cada proyecto que hacemos lo hacemos en colaboración con otras entidades sin ánimo de lucro que son expertos en aquello que vamos a hacer. Si hacemos algo de la costa, como hemos hecho, o de Marima, que haremos pronto, pues vamos con especialistas en temas de mar, de costa. Si hacemos cosas de bosque atlántico, como estamos terminando ahora, podemos conectar. Es decir, siempre lo hacemos, y el trabajo de campo, que no es nuestra labor, porque nosotros zapatero nuestros zapatos, nosotros somos los iniciadores, tenemos la iniciativa, obviamente lo financiamos, y luego le damos forma, formato, y lo comunicamos. Pero el trabajo de campo lo buscamos siempre los mejores partners. Bueno, pues estos partners, que hoy no están aquí, pero que quiero que estén en la mente de todos ustedes, a ellos quiero agradecerles muy sinceramente el entusiasmo, el empuje y la profesionalidad que día a día están haciendo muchos ciudadanos españoles. Finalmente quiero agradecer al presidente de la asociación y al presidente del jurado el habernos concedido este premio. Para nosotros es un lugar común decirlo, pero es verdad. Para nosotros es un aliciente, es un acicate tener el reconocimiento de una organización como esta, porque lo que nos va a llevar es que cada día intentaremos estar al nivel y como les he dicho antes, esto es una línea que está abierta y la tendremos abierta sin medir, cada día y cada año hacemos más cosas. Venimos hace poco de presentar a los medios, nosotros nunca decimos a los medios vamos a hacer, siempre le decimos a los medios venid y os vamos a enseñar lo que hemos hecho. Entonces, como les digo, hace un mes hemos presentado a los medios de comunicación una restauración que hemos hecho de entornos mineros degradados del Alto Sil. Si ustedes conocen la zona de Villablino, hay enormes heridas en las montañas de siglos anteriores de minería a cielo abierto del carbón. Bueno, pues lo que hemos hecho, como la Fundación Sopardo en este caso, ha sido restañar parte de esas heridas, creando un corredor biológico de objetos naturales, de especies arbóreas, que no solamente van a servir de hábitat natural para el oso, sino que además le va a proporcionar frutos, porque los árboles que hemos elegido son frutales, de tal manera que desde la primera con el cerezo a esta fecha con el nogal, el oso tenga alimento. Les voy a contar muchos ejemplos porque, como comprenderán, la variedad es muy grande y España es muy rica en el espacio. Pero sobre todo, como digo, lo que intentamos hacer, y en este ejemplo que cuento, podría contar otros también, en este caso lo que hemos hecho es que los trabajos de campo, de la mano, de la Fundación Sopardo, se ha contratado para los trabajos de poner estos 18.000 árboles que hemos puesto, se ha contratado a jóvenes en paro de la comarca de Villablino, el Valle del Laciano. A eso me refería cuando le decía al principio que la sostenibilidad tiene el triple objetivo que dijo John el Quinto: económico, social y ambiental. Y finalmente, aparte de agradecerle nuevamente a la asociación y a nuestros colaboradores, quiero agradecer muy sinceramente a la ciudadanía española, porque a pesar de todo, la conciencia ecológica, la intención y la voluntad que está demostrando de comprender qué significa el concepto holístico de sostenibilidad, que me atrevo a decir que es la única vía, ancha vía, pero la única vía que tenemos para plantearnos un futuro que sea viable para todos nosotros y para todo aquello que en este planeta tiene vida. Muchas gracias.